7 Democracia. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos en 7 Democracia, una emisión más. Y hace unos días, hay que recordar, o semanas, hablábamos precisamente de la impartición de esta materia, que es como el civismo, como lo conocíamos nosotros hace mucho tiempo. Hablamos de las etapas primeras del estudio, hablamos también del bachillerato y hoy hablaremos precisamente de etapas ya profesionales, cómo se instala esta materia en la universidad, y me da mucho gusto compartir el día de hoy este espacio con el consejero José Reynoso. Bienvenido. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Trini, sí, efectivamente, en anteriores programas hemos platicado sobre el tema de educación cívica, ahora que es facultad específica, exclusiva desde la Constitución Federal de los institutos electorales de los estados, en este caso del IEPC Jalisco. Y un tema muy importante es el tema de la educación cívica en la universidad, efectivamente. Y también nos acompaña para hablar de este tema y para hacerlo muy incluyente, como siempre, Lupita Martínez Díaz de Sandy, que es nuestra intérprete de lengua de señas mexicana y que está listísima también para que, si los chavos quieren participar con nosotros con este tema, consejero, puede usted marcar al 3030-5307, puede comunicarse con nosotros también a la cuenta de Twitter, @TriniRodríguezL, y emitir cualquier tipo de opinión, porque ya cuando un joven tiene capacidad de decidir por sí mismo a la edad de la universidad, que es de los 18 a los 23, 22, por ahí, pues entonces creo que su opinión es muy valiosa. Sí, es una etapa importantísima porque efectivamente a los 18 años ya pueden votar, están en la universidad, ya trabajan, pero después saliendo de la universidad son personas que ya están trabajando, dirigiendo una empresa, dirigiendo un sindicato, siendo servidores públicos. Entonces me parece que es fundamental lo que pueda salir de la universidad, o quizá sería construir, o tendría que detenerse la educación cívica en la preparatoria. Esa sería una buena reflexión. Que nos la pueden responder la licenciada Erika Rubalcaba Corral, consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de Jalisco. Bienvenida. Gracias, Trini. Y que forman parte de esta Comisión de Educación Cívica. Sí, así es. Tu servidora también forma parte de la Comisión de Educación Cívica, y yo creo que esa pregunta del consejero José, si se debería de detener en el bachillerato, pues yo creo que no. Yo creo que al contrario, tendría que reforzarse. Y una vez superada la etapa de la mayoría de edad, al contrario, yo creo que tendremos que ser más participativos, ¿no? Ya con una conciencia más crítica y poniendo en práctica los valores aprendidos, ¿no? Entonces, y también quien va a compartir precisamente estas ideas es el doctor Jaime Ezequiel Tamayo Rodríguez. Bienvenido, es profesor investigador del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales del CUSH de la Universidad de Guadalajara. Bienvenido. Gracias por invitarme. ¿Importante o no? Bueno, es que yo creo que el tema de la educación cívica, como en sí mismo cualquier forma de educación, pues es algo que está ligado con la práctica, ¿no? Es decir, no considero que baste simplemente con dar cursos, sino con vivir la democracia. En ese sentido, yo sería muy constitucionalista, la definición de democracia, de la Constitución, que habla de democracia como una forma de vida, ¿no? Y bueno, yo creo que la manera en que aprendemos los valores cívicos son precisamente no solo conociéndolos de cursos o de lecturas, sino viviéndolos. Y creo que ese es un paso muy importante. Y en ese sentido pienso que la universidad cumple una función en dos vertientes. Una, crear las condiciones para que exista esta pluralidad. Y esta pluralidad se da en la medida que hay conocimiento de corrientes políticas, de corrientes del pensamiento. Y por un lado, pero por otro lado también creo que es muy importante que la universidad forme una masa crítica que sea realmente crítica. Es decir, la función de la universidad debe ser también no solo el formar ciudadanos, sino que estos ciudadanos tengan la capacidad de criticar, de actuar y de modificar aquellas prácticas que consideran violatorias de sus derechos, ¿no? Que permitan avanzar a una consolidación democrática, por ejemplo, ¿no? Yo diría que una gran lección para este país nos lo están dando, por ejemplo, a los guatemaltecos, ¿sí? Donde los guatemaltecos salen a las calles, se movilizan, tumban un gobierno corrupto, ¿sí? Y muestran precisamente que no es solamente ir a votar,
sino que es también participar, exigir, demandar e incluso actuar contra la autoridad cuando la autoridad está actuando mal, en este caso con la corrupción. Y en contraparte yo diría que este país está viviendo los peores ejemplos desde la presidencia de la República, cuando tenemos un presidente que no solo da ejemplo de corrupción, sino de simulación, nombra a su mejor amigo, o un amigo muy cercano, muy sometido a él por lo demás, para que se haga cargo de una dependencia que no tiene mayor capacidad de investigación, que está limitada para investigar. Y bueno, ya sabíamos la resolución que se iba a dar en el asunto de la Casa Blanca famosa, ¿no? Pero el problema es que ese es el mensaje que se le está mandando a la sociedad. Un mensaje de simulación, un mensaje de que no hay nada que hacer, cuando estamos viendo precisamente en los mismos momentos una sociedad movilizada en Guatemala que precisamente va contra la corrupción. Da ¿no? un ejemplo completamente diferente de acción. Así es. Que pasar de la parte de la cátedra precisamente al comportamiento de los mexicanos y ver cómo si ya en la universidad esta educación cívica nos puede fortalecer como país. Y podemos seguir platicando de esto después de la pausa. Le recuerdo yo a la gente que nos ve y nos escucha que tenemos el teléfono 3030-5307 para compartir precisamente este tema sobre la educación cívica en las universidades. Volvemos. C7 Democracia. Democracia. Bueno, ya estamos de regreso, recordándole que si comparte con nosotros a través de la línea telefónica 3030-5307, puede llevarse a casa este grupo de folios sueltos. Son 3 revistas diferentes, habla sobre la democracia, sobre la política, así que marque, participe con nosotros, 3030-5307, y bueno, pues nos quedamos platicando precisamente de la necesidad de incluir esta o no la educación cívica en la universidad. Sí, efectivamente. Quisiera, a partir de lo que comentó el doctor Tamayo antes de este corte, quisiera preguntarle al doctor Tamayo. Usted menciona algunos fenómenos que se dan en el país, como la corrupción, etcétera, etcétera. A veces se habla de reformar las leyes para modificar estos fenómenos o estas características de la cultura de nuestros países latinoamericanos, a veces corrupción, patrimonialismo, clientelismo, etcétera. ¿De qué forma pudiera incidir la educación superior en el cambio de estas prácticas? ¿O sí pudiera incidir? Sí, bueno, yo pienso que no es una cuestión meramente cultural, es una forma quizás de evadir el problema. Sí hay que decirlo, la corrupción en el caso de México está de manera muy fuerte imbricada en el sistema político. Desde el surgimiento, digamos, del PNR, del Partido Nacional Revolucionario, pues surgió bajo una estructura que garantizaba disciplina a cambio de esta política patrimonialista, de disponer de los recursos públicos con fines políticos. Eso es parte de nuestra historia política. Entonces, en este sentido, creo que lo que hay que impulsar es precisamente acciones desde la sociedad y en los espacios del Estado en que haya la voluntad de hacerlo, también acciones que tiendan a la consolidación de un Estado de Derecho. Es decir, no tenemos un Estado de Derecho. Tenemos un grado de impunidad que nos coloca al nivel de los países africanos más atrasados. El nivel de impunidad anda alrededor del 97%, es decir, y hay quienes hablan del 99%, por los delitos que quedan en la oscuridad, que no son denunciados. Entonces, estaríamos hablando pues de que por cada delito que se comete, por cada 100 delitos que se cometen, 97 no se castigan, ¿sí? Y muchos de los que se castigan con fines de carácter político o discriminatorio. La cantidad, por ejemplo, de indígenas presos no corresponde a la población. Es un poco lo que pasa en Estados Unidos con los negros o los hispanos, particularmente los de origen mexicano, ¿no? No tanto, por ejemplo, los de origen cubano. Hay una política racista, no explícita, pero que se manifiesta, por ejemplo, en este tipo de cuestiones. Hay también es decir, pero para combatir esto, ¿qué necesitamos? Necesitamos, obviamente, transparencia. Alguien decía que el día que abrimos las cortinas y entra la luz,
se van los vampiros, ¿no? Se acaban los fantasmas. Claro. Entonces, bueno, hay que evidenciar las cosas, ponerlas a la luz. Ese es un elemento. Otro elemento es conocer. Es decir, y esa es una función precisamente de la universidad. Por eso yo hablaba de desarrollar y crear una conciencia crítica de los universitarios, donde vean lo que está pasando, lo entiendan, lo expliquen y también lo señalen y lo critiquen. Y aquí yo no acepto eso de que se dice es que la crítica constructiva por la crítica destructiva. La crítica está fundamentada o no está fundamentada. No tiene por qué ser ni constructiva ni destructiva. La crítica señala lo que está mal. Y no es función de quien hace la crítica o quien tiene esta función, digamos, de velar las cosas, el ofrecer la alternativa y el ofrecer la solución. La solución la tiene que ofrecer a quien le pagan por eso y a quien se le eligió por eso, que son las autoridades. ¿Sí? Yo recuerdo por ahí una declaración del secretario de Gobernación diciendo que, bueno, pues ya los expertos independientes señalaron que lo de Ayotzinapa el asunto de los muchachos desaparecidos no se puede explicar por el incendio en el basurero. Pero entonces nos digan cuál es... No, ellos te dicen que es imposible y te demuestran científicamente que es imposible que hayan sido incinerados ahí. Pero tu función es precisamente encontrar qué pasó con ellos, si están vivos o no y dónde están o qué pasó. ¿Sí? No es la función de los expertos. Cuando tenemos una Entonces, cantidad de... perdón, para terminar la idea, entonces de lo que se trata es de que la universidad genere ciudadanos que tengan la capacidad de señalar lo que está mal, precisamente para exigir que se haga bien. Y eso nos permitiría avanzar precisamente a un Estado de Derecho en el cual sería cada vez más difícil la impunidad, y al no haber impunidad desaparecería mucho la corrupción, porque la corrupción se sostiene en la impunidad. ¿Sí? Es que varias cosas, ¿no? Con todo este escenario maravilloso que tiene México en la actualidad, ¿cómo pudiera sembrarse la curiosidad, el deseo de los estudiantes, que cuando se es joven no te dan a tole con el dedo tan fácil, ¿no? Entonces, si todo el escenario está de esta forma, ¿cómo hacer que el joven pueda estar interesado por la vida política, por el desarrollo social, por la economía del país, etcétera, que tendría que ver un poquito con la formación cívica? O sea, yo estoy interesada en el desarrollo de mi entorno, entonces, o preocupada, entonces me preocupo por todo lo demás, ¿no? ¿Cómo le hacen, no? ¿Cómo perciben? Porque tú estás dando clases en la universidad. Sí, yo tengo el gusto también de dar clases a nivel bachillerato, y aquí yo también me preguntaba, no he tenido la oportunidad de estar ya a nivel superior, pero creo que el profesorado es un elemento muy importante, ¿no? Porque como tú como guía, como facilitador, que ahora nos llaman con la reforma educativa, somos facilitadores, ¿verdad? Ya no maestros, ¿no? Guías. Pues sí, también tenemos la obligación de motivar, ¿no? Al alumno para despertar justamente este pensamiento crítico, ¿no? Y es en la práctica en donde se despierta. Cuando ellos se empoderan, ¿no? Cuando se dan cuenta del poder que tienen. Ahorita el doctor mencionaba el tema de transparencia. En lo personal me ha tocado dejarles algún ejercicio a nivel bachillerato, estoy hablando, pero no sé si esto se pudiera hacer o se haga a nivel universitario. Algo muy sencillo, como es una solicitud de información, ¿no? A algún funcionario, algún sujeto obligado, que ellos decidan, ¿no? A quien decidan. Primero, que conozcan cuál es su distrito, en qué distrito vive, porque no, a veces no lo tienen en contexto, exacto. Y después, que conozcan a sus autoridades, ¿no? ¿Quién representa a su colonia? Sí, exacto. Y qué información requerirían conocer para mejorar su entorno, o simplemente para tener la experiencia de esa práctica de acceso a la información. Entonces, realizan estas solicitudes de información. Cuando les contestan, los muchachos se empoderan, se sienten importantes, ¿no? Y ha habido casos en donde incluso proponen mejoras en su comunidad, mejoras de que les cambien una lámpara, por ejemplo, pero cuando va la autoridad competente a hacer ese servicio, pues el chavo se empodera, perdón por la expresión, el joven se empodera, y yo creo que eso es aprendizaje significativo, lo que le llamamos aprendizaje significativo, eso ya no se le quita al joven. Entonces,
creo que el maestro tiene mucho que hacer, también mucho que aportar. Y otra parte, también la transparencia se vive en el hogar, ¿no? En la familia. O sea, no solo podemos dejar toda la universidad, yo creo que es integral el tema. Vamos a una pausa nuevamente. Le recordamos el teléfono 3030-5307 y le recordamos que el Instituto Electoral de Participación Ciudadana está en el ciclo de cine y política hasta el día 12 de noviembre y hay funciones desde el día, por ejemplo, desde el día de hoy, todavía hoy es 9, 10, 11 y 12. Nos queda 10, 11 y 12 todavía de exposición de grandes películas internacionales que nos van a manifestar, y ya lo platicamos aquí anteriormente, varias situaciones históricas que es importante conocer. Así que hay funciones 4, 6 y 8 de la noche para que usted asista al Cineforo de la Universidad de Guadalajara. Y recuerde, es completamente gratuito. Vamos a la pausa y volvemos. Democracia. Participa con nosotros a través del 3030-5307 en uno de los folios sueltos que le estamos regalando el día de hoy, que le regala el IEPC. El tema es Educar para la Democracia, redacta Álvaro Aragón Rivera, y uno de los temas o subtemas a tratar es la importancia de la asignatura Formación Cívica y Ética, precisamente el tema que estamos tratando el día de hoy. Sí, muchas gracias. Bueno, tenemos una ¿De una llamada, vez? sí. Dice Saraí López, dice, ¿de qué manera podemos combinar la civilidad con la educación cívica o qué relación tienen? A ver, pues... Maestro. Bueno, son dos cosas diferentes. No sé qué querría decir civilidad. Me imagino que el que en alguna expresión social o ciudadana se cuiden las formas para no ser agresivo, grosero y mucho menos violentar, digamos, las normas o las leyes, ¿no? Eso, bueno, pues es simplemente el conocimiento de los derechos, pero también de los límites en esos derechos. Y la parte propiamente de la educación cívica, pues es el conocimiento de los valores, de la participación ciudadana, de la democracia. Y creo que aquí está un punto que es muy importante. Cuando hablamos de educación cívica, creo que un elemento fundamental es entender qué es la democracia. Cómo costó en este país empezar a construirla, qué elementos están dañándola y cómo podemos avanzar a consolidar la democracia. Porque la democracia no es solamente ir a votar. Porque luego hay la impresión de que se participa, por un lado, y se cumple con la democracia yendo a votar. Pero hay una serie de elementos que van mucho más allá. Y precisamente la participación ciudadana es un elemento fundamental que tiene que ver con los derechos que tiene el ciudadano para hacer valer formas de participación diferentes al voto, como el referéndum, el plebiscito, la iniciativa popular, etcétera, pero también con el derecho que tienen los ciudadanos de exigirle a las autoridades el cumplimiento de las normas y de las obligaciones que tienen estas autoridades, ¿no? Y partiendo de un principio jurídico que es fundamental y que a veces no queda muy claro ni para las autoridades ni para los ciudadanos, que el ciudadano puede hacer todo aquello que no le está prohibido, y la autoridad solamente puede hacer aquello que le está permitido, ¿sí? O que la ley establece que puede hacer o que debe hacer. Y en ese sentido, bueno, también esto nos da el marco en el cual se puede dar la participación ciudadana más allá de lo que establezca la ley como una posibilidad. Es decir, el ciudadano puede participar en todo aquello que no le esté prohibido, ¿sí? Y en ese sentido, bueno, avanzar a la democracia es primero conocer qué es esto de democracia, como decía, cómo ha costado, porque también yo alguna vez decía que la democracia es un poco como la luz, ¿no? Si la tenemos, no la vemos y ahí está. Pero el día que no la tenemos, entonces ya es cuando nos se hace nota falta, que hace falta. ¿no? ¿Cómo en las universidades se puede traducir toda esta necesidad de transparencia, democracia, participación ciudadana, crítica, etcétera? Ya en la Universidad de Guadalajara, por ejemplo, o también en las universidades privadas, en muchas, ya se puede hablar de cómo se incursiona o cómo hacen que el joven incursione en esos temas. Bueno, yo sí creo que no existe propiamente materias específicas, como sería la educación cívica a nivel ya de la formación profesional. Está obviamente en las preparatorias y en los grados inferiores, pero esto pues se da en la misma, en el proceso, digamos, del conocimiento de la realidad. Entonces creo que en ese sentido es muy importante
que en todas las áreas del conocimiento, no solo en las ciencias sociales, que ahí es mucho más fácil que se dé. O sea, cuando se estudia psicología, comunicación, sociología, etcétera, se critica, se juzga, ahí se sí hay analiza. una, digamos, claro, porque está estudiando a la sociedad, se está revisando la sociedad, las condiciones en que se desarrolla el mismo México, su sistema político, etcétera. Pero no pasa lo mismo cuando hablamos de médicos o cuando hablamos de ingenieros o cuando hablamos de físicos. Y creo que esto sí debiera revisarse y dar la universidad debiera abrir, en ese sentido, las universidades debieran abrir algún tipo de formación que les dé un sentido más humanista. No tanto directamente de educación cívica, creo que ese nivel, digamos, estaría un poco más en la preparatoria, pero soy una visión humanística que les permita precisamente entender su realidad y actuar en esa realidad. Porque el IEPC sí está tratando de vincularse, ¿no? ¿De qué forma? Sí. Bueno, hemos platicado, ahorita estamos en pláticas aún, esperamos ya materializarlas y también a ver si con ayuda aquí del doctor, para llevar talleres, es lo que hasta ahorita hemos logrado, ¿verdad, consejero? Que ahora preside el consejero José de la comisión, pero si me permite un poco le adelanto, ahorita el que nos explique de manera más amplia, sí. Pero bueno, la idea es llevar un taller sencillo que pudiera ser, en este caso hemos hablado a nivel preparatoria, ¿no? Como para reforzar y de alguna forma también con los maestros, ¿no? Del sistema de educación media superior. No sé a nivel licenciatura, creo que el consejero ya tiene algún proyecto ahí también, para que sean los mismos jóvenes. Creo que serían los mismos jóvenes, ¿verdad? Los que serían formadores y que replicarían este conocimiento. Todavía sabemos que ustedes como responsables de de enseñarlo está en planes todavía. Las universidades no han pedido, solicitado cómo se enseña la educación cívica en esos niveles. Bueno, hemos comenzado a vincularnos sobre este tema con las universidades. ¿Y qué idea está detrás o qué antecedente está detrás de esta idea? Como decía el doctor Tamayo, pues muchas de estas ideas a veces se concentran en quienes llevan carreras más humanísticas o humanistas, como quizá Derecho, Ciencia Política, Sociología, Historia, Filosofía. Pero hay algunas carreras en las que estas ideas no se transmiten. Hay algunos antecedentes en otros países, me refiero a dos en concreto. Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, la ciencia política se constituyó en una ciencia para la democracia durante varios años, hasta que se normalizó la situación, hasta que pasaron más o menos 10, 15 años. Entonces la ciencia política tenía como función educar para la democracia y se llevaba como una materia transversal en todas las carreras. Ese es un ejemplo de hace ya 50, 60 años. Pero hay un ejemplo muy actual, que es Colombia, donde en las universidades se está dando una materia que tiene que ver con estos temas. Y concretamente, un amigo colombiano que vi hace poco me decía que él está dando estas clases, él es politólogo y está dando estas clases a otras carreras. Y esta es la idea que quisiéramos promover en las universidades, que alumnos de últimos semestres de estas carreras pudieran compartir sus conocimientos con otras disciplinas que están un poquito más alejados de estos temas. Por ejemplo, para saber qué es la democracia, por qué es importante, lo que costó, qué se requiere para consolidar la democracia. Decir la idea de que la democracia requiere solidaridad de los ciudadanos para que se consolide. Esa es la idea que tenemos, pero quisiera preguntar, no sé, al doctor Tamayo, ¿qué opinaría de una idea como esta? ¿Usted la ve factible? Y sí, le voy a dejar la respuesta para cuando regresemos de la pausa. Okay. Sí, vamos a la pausa. Le recuerdo el teléfono 30 30 53 07. Participe con nosotros. C7. Mediante la encuesta nacional sobre calidad de la ciudadanía realizada por el IFE en 2013, se preguntó sobre la participación en 12 tipos de organizaciones. En cada caso, se preguntó si el encuestado es miembro activo, si pertenecía antes o si nunca ha sido miembro. La participación en grupos estudiantiles tiene un nivel total de 10%, con 2% activos y 8% de inactivos a nivel nacional. En el caso de asociaciones culturales, del total, 3% son miembros activos y 5% fueron miembros. En las asociaciones de profesionales, la membresía es de 4%.
46% de los mexicanos reporta que nunca ha tenido ninguna experiencia de membresía a alguna asociación. C7 Democracia. Bueno, vamos a darle salida a las llamadas. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Señor Roberto Mares, de la colonia Seattle, ¿de qué forma podemos hacer la juventud, o se puede hacer que la juventud y la sociedad se interese en los temas cívicos? ¿Y cuáles temas cívicos son los menos socializados y dónde podríamos hacer más énfasis para informarnos? ¿Los menos socializados cuáles son? Todos. Bueno, yo creo que los menos sociabilizados son aquellos que no están directamente vinculados a las campañas electorales, ¿sí? O a las campañas que organiza, por ejemplo, el Instituto Electoral o el Instituto Nacional Electoral, ¿no? Todo el mundo sabe que tiene que ir a votar, pero pocos saben seguramente que pueden promover una iniciativa de ley, ¿sí? Entonces, digamos, hay que crear, informar primero y crear conciencia de los derechos que tienen los ciudadanos para que luego los puedan hacer valer. Si queremos que los jóvenes y los no jóvenes, porque finalmente no debe ser un asunto de un sector generación, de la población. yo creo que los ciudadanos pues participen más en la vida política, es decir, asuman una participación cívica real, pues tendrían que tener primero conocimiento de a qué tienen derecho y cómo hacen valer esos derechos y cómo les va a repercutir positivamente. Es decir, cuando la gente se entera que puede desde determinar hasta cuestiones hasta simples y tontas como la localización de un baño público en un parque, por ejemplo, ¿no? Hasta cuestiones mucho más trascendentes en su vida cotidiana, hasta del cruce de una calle o qué sé yo, que les va a afectar más directamente. Bueno, en ese momento ellos pueden tratar de impulsar iniciativas o exigir a sus autoridades que les sometan a su consideración este tipo de iniciativas, y entonces esto ya los lleva a una participación que va más allá del mero proceso de elección de autoridades, ¿sí? Pero para eso se requiere pues tener esa información. Y lo otro es que también la gente tenga la capacidad de entender que puede exigir incluso todo aquello, como dije hace un momento, que no está establecido como un derecho, pero que no está limitado. Porque finalmente el ciudadano puede hacer todo aquello que no se le prohíbe explícitamente. Entonces, esto implica también que tiene el derecho de manifestarse, que tiene el derecho de expresarse, que tiene el derecho de criticar, ¿sí? Y que eso ayuda a que la autoridad pues, se vaya encauzando por vías más apegadas al derecho y a construir un Estado de Derecho precisamente, que acabaría con todo este asunto de la impunidad y la corrupción. Entonces aquí entra también el asunto de la transparencia, que se señalaba como, bueno, que la sociedad tenga acceso a la información, pero que sepa que tiene acceso y que empiece a utilizar los recursos que la ley le da para tener acceso a esa información y de esta manera acotar a la autoridad, ¿sí? Es decir, creo que el primer paso es informar, es que la sociedad esté informada, tanto de los derechos que tiene como el de cómo puede ejercerlos. Y el segundo es que esta sociedad pues asuma que en la medida en que se mueva puede obtener bueno, pues situaciones hasta tan trascendentes como decíamos el ejemplo de Guatemala, ¿no? Que tiene un gobierno corrupto, se movilizan y lo tumban, ¿sí? Y llevan a la cárcel al presidente y a la vicepresidenta. Digo, cuando hablamos de conocimiento, parte estaría no solamente en esperar estos cursos o estos talleres que pudieran en algún momento impartir el IEPC en coordinación con las universidades, sino que por qué no entrar al Internet, que es algo a lo que muchos tienen ya acceso quizás, o ir y buscar en el periódico oficial nuestras leyes nuevas que nos protegen hasta cierto punto y empezar a estudiar. Creo que ahí es o simplemente leerlas como se lee un periódico, como se lee un libro, ¿no? Hay más llamadas. Sí, otra llamada. Federico Velasco de Mezquitán dice, cuando yo fui joven en el colegio tuvimos la materia civismo. Ahora falta que se eduque a los muchachos con formación cívica. Saludos a Trini, conductor e invitados. Participa por los folios sueltos. Así es, otra más. Y otra más, María Isabel González Martínez de Sagrada Familia. Muy bien el tema. Participa en la revista, en la rifa de folios. Entonces, ¿qué faltaría, por ejemplo? ¿Cómo pues, entrar al tema? Pues, yo creo que participando todos los que es una tarea titánica, yo creo que uniendo todos
poniendo nuestra granita de arena como instituto, tenemos esa labor, yo creo que va a ser un tema central. Y, por ejemplo, lo que decía el doctor, ¿no? El derecho de acceso a la información es un tema. Ahí están las herramientas, es una herramienta también de participación ciudadana, la transparencia. En la medida que los ciudadanos estén informados, yo creo que en esa medida podemos ir mejorando muchas cosas, ¿no? Desde servicios muy básicos, ¿no? En tu comunidad, o sea, yo invitaría a no irnos tan lejos, o sea, ser muy prácticos y en tu colonia, una práctica, perdón que lo diga otra vez, pero a mis alumnos, una de las tareas es observar ahí en su entorno y hacer propuestas de mejora en su comunidad, pero a su comunidad me refiero a su cuadra, pues, ¿no? Y entonces gestionar ante la autoridad competente ese servicio o esa mejora en el servicio, que investiguen qué presupuesto se destina a eso, ¿no? Cómo se gastó, cómo se ejerció, ¿no? Si se gastó todo, no se gastó todo. Sí se vio reflejado el servicio, están contentos con ese servicio, qué podría mejorar de ese servicio como ciudadano, qué podría yo hacer también para mejorar ese servicio. Y aquí el asunto sería también si para llegar a hacer todo esto hay que instruir al profesor, hay que cambiar la currícula de todas las universidades por mandato constitucional. ¿Qué habría que hacer para ser un poquito más tajantes, ¿no? A lo mejor en quererla introducir a las aulas. Bueno, yo pensaría en alguna materia más amplia que contemplara la problemática social y política del país y en todo caso de la comunidad, ¿sí? Quizá en ese sentido ahí se incluiría obviamente este asunto de los valores y los principios de la democracia, pero las problemáticas que hay y el conocimiento de esto permitiría también ya que los estudiantes pudieran tener una mayor participación. Y estoy pensando pues sobre todo en estas carreras que no están en el área de ciencias sociales. Ahora, me parece que claro, será la labor del instituto, pero creo que el instituto puede realizar una labor importante en ese sentido de difundir los derechos que tienen los ciudadanos más allá del derecho de ir a votar, ¿sí? Y de, pues de alguna manera, señalarles de manera muy simple, porque la ley a veces es un poco confusa para un ciudadano común, pues de manera muy simple, quizás desde con folletos, talleres, etcétera, cómo acceder a esos derechos, ¿sí? Porque se ven muy lejanos. Y ya le pusimos nombre a la materia, ¿no? Bueno, estábamos pensando en varios nombres, pero porque ya nos vamos. Sí, un nombre que habíamos pensado, Cátedra Educar para la Democracia. Cátedra Educar para la Democracia era una propuesta. Otro era, ¿cómo se llamaba? Valores, simplemente como lo hacen en la educación básica, Ajá. porque a veces piensa uno que democracia tiene que ver solamente con un asunto político, ¿no? Social, y cuando los valores son mucho más allá. Digo, cada quien, a lo mejor usted en su casa estará pensando en algún otro nombre, alguna otra propuesta y cómo abarcar y quiénes, porque el IEPC pues tiene una limitante, ¿verdad? Derechos humanos podría ser. Sí, el IEPC tiene que aliarse con todos, con quien quiera cooperar con ese tema, universidades, escuelas, sociedad. ¿Y quiénes vienen a recoger folios aquí al Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, la C7 Jalisco? Es Roberto Mares, uno de ellos. ¿Quién más nos llamó el día de hoy? Ajá, María Isabel González Martínez. Federico Velasco y también Saraí López. Saraí López. Los cuatro pueden pasar aquí a Francisco Rojas González 155 a seleccionar, a escoger, a llevarse a su casa folios sueltos. También, por supuesto, le recordamos que está el ciclo de cine y política del IEPC gratuito completamente. A las 8 de la noche hay una emisión de una de las películas que ha seleccionado el IEPC. A Lupita Martínez desde Sandy, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. Consejera, muchísimas gracias. Gracias a ti, Trini. Doctor Tamayo, muchísimas gracias. Gracias por invitarme. A usted, nos vemos a la próxima.